¿Usas las analíticas de tu canal de YouTube para medir los resultados? La verdad que es una herramienta muy potente, pero en muchos casos se dificulta ver algunos datos. Hoy te quiero compartir una herramienta que te facilita este trabajo y te ayudará a ver qué tienes que hacer para hacer crecer más rápido tu canal de YouTube. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, comienza ahora mismo suscribiéndote a mi canal para no perderte ninguno de los vídeos que publico a diario. Los datos en un canal de YouTube son los que te dirán qué debes hacer para hacer crecer más rápido tu canal y posicionar mejor tus vídeos, por lo que si no los analizas a fondo todavía, debes empezar a hacerlo cuanto antes, ya que ahí están escondidas las pistas de lo que debes hacer. Pero lo importante no solo es mirar los datos, sino saber cómo interpretarlos y en base a ello tomar decisiones que te ayuden a alcanzar tu objetivo. En este caso, tener un canal de YouTube con más rápido crecimiento y una mayor interacción en tus vídeos. Por ello, te quiero hablar de una herramienta que me parece especialmente interesante, ya que te facilita el cómo ver esos datos para que de una manera más sencilla e intuitiva puedas saber qué tienes que hacer, qué tipos de vídeos son los que más gustan, así como otros parámetros imprescindibles para tu canal de YouTube. La herramienta se llama Morning Fame. Te dejo en la descripción del vídeo el enlace para que puedas acceder a la misma. Y lo que hace es un análisis de tu canal y de los vídeos con importantes sugerencias que te va a dar, ¿no? Pero lo mejor es que te la enseñe, ¿no? Así que vamos a ello. Bueno, pues ya estamos aquí. Fijaos, lo que estamos analizando en este caso es mi canal, donde, bueno, pues la herramienta está dividida en cuatro pestañas, ¿no? La que estáis viendo es la versión totalmente gratuita, lo que podrías hacer durante los primeros días, que te da acceso gratuito. Número de suscriptores, número de visualizaciones del canal y visualizaciones de visitantes y de suscriptores, ¿no? Aquí podemos ir viendo, pues bueno, estadísticas donde compara tus últimos 25 vídeos con los 25 que has publicado anteriormente. Normalmente te pone un check-in en verde si está bien, o bueno, pues esta especie de medalla si está muy bien, ¿no? Entonces, bueno, pues las visualizaciones por vídeo de media pues 974, tiempo medio 5 minutos 41 segundos, 86 acciones, ¿no?, de engagement, el ratio de engagement un 9% y el ganar suscriptores de media son 10 por cada uno de ellos, ¿no? Aquí puedes ver cada uno de los vídeos cómo contribuye al crecimiento de tu canal, de tal manera que puedas analizar cuáles son más interesantes, ¿no? Fijaos que aquí, por ejemplo, además lo divide todo por crecimiento, visualizaciones, tiempo medio, y podemos ver, pues, por ejemplo, que estos vídeos tienen un tiempo medio de visualización pues más importante, por encima de 6 minutos ambos. Como puedes ver aquí, las estadísticas no son completas porque recuerdo que estamos en la versión gratuita, ¿no? Fijaos, en el caso de este canal, pues de este vídeo, pues vemos que todavía pues tiene muchas más medallitas, ¿no? Esto te permite analizar qué vídeos son los que generan un mayor engagement o una mayor visibilidad para crecer tu canal en cada uno de esos aspectos, ¿no? Y podemos seguir bajando y, como veis, bueno, pues tenemos muchísimos, bueno, todos los vídeos que vas subiendo puedes ir analizando uno por uno, ¿no? Por lo que lo importante de todo esto es de aquí sacar datos interesantes y poder sacar esa información. Aquí tienes toda la leyenda, lo que significa, ¿no? El verde, como os comentaba, pues es que, bueno, está sobre la media, esto por encima de la media, esto muy encima sobre la media, ¿no? Vámonos a ir a las otras pestañas, a la pestaña estrategia, ¿no? Donde te dice cómo tu canal está funcionando y en qué parte, ¿no?, estás, ¿no? En qué te debes focalizar en este momento, ¿no? Incluso te ofrece un workshop, ¿no?, para poder aprender en cada una de las fases de si es visualizaciones, tiempo de visionado, engagement o ganar suscriptores, ¿no? Aquí te dice oportunidades de crecimiento, que debes crear más vídeos de este tipo. Fíjate que aquí nos está diciendo, oye, estos vídeos son los que están dando un mejor resultado, ¿no?, de tus últimos vídeos. Si quieres, de los últimos 3 meses, ¿no?, concretamente lo pone aquí. Si quieres ver más, oye, pues podríamos igual desarrollar y ver más, ¿no? Te dice también que puedes intentar algo nuevo, series, ¿no? Es decir, listas, playlists que te están funcionando, cuál tiene mejor tiempo de visualización, en cambio engagement, ¿no? Vas viendo que cada una varía, y aquí podemos seguir viendo toda la información. Luego tienes más opciones para ver, ¿no? Pues en este caso, por ejemplo, si utilizas la herramienta durante 2 semanas, pues vas a ver
más cosas, o puedes, bueno, o si publicas 3 vídeos vas a ir sacando más información. Nos vamos a la parte de workshop, ¿no? Que en este caso sí está cerrado, pero esto es muy interesante para aprender, y la parte de velocidad, ¿no? Aquí lo tenemos, la velocidad durante las 12 primeras, las 72 primeras horas después de publicar, ya que la velocidad es un factor fundamental en el posicionamiento de los vídeos. Entonces, mira, pues podemos comparar estos dos, que son los últimos vídeos subidos, y podemos ver como este segundo, fijaos que ha generado en las primeras, pues nada, un poco más de 24 horas, muchas visualizaciones. El otro ahora mismo está ahí, pues bueno, acabo de lanzarlo hace unas horas, entonces está todavía aquí. En tema de likes también te está haciendo, pero bueno, vamos a comparar por ejemplo con estos dos, ¿no? Que ya han pasado un poquito más de tiempo. Pues fijaos, en este pues va dando un mejor performance en ese lado, y vamos a ir a algunos que tengan ya más completos, como estos dos. Fijaos, en este caso vimos que este vídeo, en cuanto a visualizaciones en las 72 horas, pues tuvo 292, en cambio este 813, y en likes exactamente igual, ¿no? Vas viendo el crecimiento, los picos y si se va estabilizando o no. Por lo tanto, como puedes ver, es información súper interesante, ¿no? Para analizar, pues al menos mínimo una vez al mes, y poder tomar decisiones sobre los contenidos, cómo lo haces y cómo mejorar todo el performance, ¿no? Todo el crecimiento de tu canal de YouTube. Como has visto, la información que ofrece es potentísima si la aprovechas. Y además, lo bueno es que la herramienta tiene un precio más que razonable. Creo que son unos 3 euros al mes. Por lo que es una de las mejores inversiones que puedes hacer en tu canal de YouTube. Recuerda que sin los datos adecuados y la interpretación correcta de los mismos, estarás limitando enormemente el crecimiento y posicionamiento de tu canal de YouTube. Teniendo los gastos también para muchas veces ajustar lo máximo posible, porque al final no es tanto preocuparte de crecer en facturación, que está guay, crece en facturación, pero también ver cómo puedes ajustar la parte de gastos para aumentar el beneficio. Lo bueno es que tienes identificado en qué eres bueno, es decir, entonces ahí es lo que tienes que fomentar, es decir, en esa parte, si eres bueno en la captación de clientes, conversión a clientes, intenta dedicar la mayor parte a eso. Te lo digo porque a lo mejor si analizas tu tiempo que no se está haciendo, ¿cuánto dedicas al día a gestionar o a coordinar al equipo que te está haciendo la parte táctica? Imagínate que ahí se te está yendo mucho tiempo. Para mí la mayoría lo que hacen es incrementar horas para ganar más dinero. Es decir, yo siempre he dicho que hacer un máster de 600 horas me parece lo más absurdo que existe. Lo que pasa es que hay que hacerlo para justificar un título y para justificar que algo valga 10.000 euros. Porque si no, pero realmente para mí al final, si tú reduces, por eso mis cursos son más cortos, porque cuando tú lo reduces a horas efectivas, al final es cuando dices, hostias, es que a lo mejor con 50 horas de formación en un máster es suficiente y el resto pasas a una parte práctica puramente, no horas y horas y horas. Entonces, claro, es un poco el modelo del método del caso, un poco de las business schools, es decir, son mercados cada vez más competidos, y entonces eso es muy... Claro, lo que pasa es que ahí está la diferencia, sobre todo cuando uno arranca, ¿no? Que al final lo que buscas obviamente es casi coger casi todo, es lógico, porque dices, oye, necesito, pero muchas veces no te das cuenta que te estás metiendo en problemas en el medio plazo cuando aceptas ciertos clientes, y al final cuando sacas los números dices, coño, este cliente es que me ha costado dinero y disgustos. En tema digital yo te diría que al final, cuando está bien tener una visión global de cómo funciona el SEM, el TEL, la campaña, pero se está haciendo tan complejo cada parte que no se puede ser bueno, es decir, no se puede ser bueno en SEM, en data, en community, en tal y cual. Entonces, cada uno es lo que te decía en que eres bueno, es decir, yo por ejemplo soy bueno estratégicamente, pero no en gestión. Que se hace una campaña de AdWords, la sé, pero hay gente mucho mejor que yo en eso, y ese es al que contrato. Entonces, creo que al final, si tú lo buscas desde el punto de vista de negocios, vale, tú eres bueno buscando gente y trayendo negocio, vale, rodéate de gente que sea buena en la parte de implementación. Obviamente ten conocimientos de SEO, de SEM, de todo eso para poder hablar con un cliente o con ellos, ¿sabes? Y saber de lo que estamos hablando, pero al final céntrate en lo que eres bueno y haz crecer eso. Por tema de rentabilidad, al final, a ver, estamos hablando que es el primer año, es decir, ni te preocupes, a mí no me parece mal. Si tú imagínate que esto al final lo vas puliendo al año que viene. Los tiempos de carga en e-commerce son fundamentales. O muchas veces que a lo mejor estás, por ejemplo, cosas que hemos visto, empresas que están haciendo AdWords y no les funciona, pero porque la mayor parte de su publicidad en AdWords está llegando por mobile, y la compra vía mobile, cuidado que no es tan frecuente como la compra vía escritorio. Esto es un dato importante, es decir, tú piensas cuántas veces compras e-commerce desde un teléfono móvil. Muchas veces dices, no lo compro ahí. Son mentorías con personas o con empresas, ¿no? Lo que pasa que al final son programas que no es que sean formativos en sí
al uso, sino que son formativos también, pero orientados a la consecución de tus objetivos. Es decir, a lo mejor hay alguien que dice, oye, estoy, pues como ahora estoy ayudando a un señor es un señor mayor de toda la vida, pero quiere montar un negocio relacionado con su expertise. Entonces le estoy ayudando a montar todo ese negocio digital porque el hombre no tiene ni idea, ¿no? Entonces son programas que parten tengo programas de 1 mes, 3 meses y 6 meses. Aplico mi método a las empresas, siempre les digo, si tú haces lo que yo te digo, es decir, es muy baja la probabilidad de que esto no funcione, pero tienes que hacer lo que yo te digo. Es decir, y cuando lo han hecho, ha funcionado. Otra cosa que es para hacer eso necesites ciertas inversión y no la tengas. Es decir, diga, oye, es que tú tienes que generar contenido y necesitas meter esto. Ah, es que no tengo dinero. Hostias, pues entonces mal vamos. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag crecer en YouTube. Si crees que analizar los datos de YouTube es clave para hacer crecer más rápido tu canal, entre todos los comentarios de los vídeos del mes sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital. Y por supuesto, si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, y si quieres que siga haciendo más vídeos como este, recuerda suscribirte ahora mismo a mi canal.